tardes, buenas noches, bienvenidos a mi cutre canal. Ya sé que hay gente que decís, nadie sabes que es un cutre canal, pero es que yo veo a la gente que tiene una iluminación, un micrófono, un sitio ideal, y claro, pues yo tengo que decir que este es un cutre canal. No soy youtuber, no soy influencer, no monetizo redes, y no monetizo redes porque de momento sería perder independencia, ¿vale? Estoy haciendo un máster en neurociencia y para mí en un año no voy a ganar dinero, igual me muero de hambre. Entonces, no es que vaya a ganar dinero con este libro que veis aquí, porque tampoco lo voy a ganar, pero al menos me colocará. O sea, tendré un cierto prestigio para desarrollarme en lo que me quiero desarrollar, que es escritura expresiva. La escritura expresiva tiene mucho que ver con la neurociencia y por eso estoy haciendo yo el máster en neurociencia. Y mi plan, mi sueño dorado es, cuando acabe este máster, abriré un local y dependo de vosotros y vosotras para que compréis este libro, que os puede ser muy útil. Lo explicaré al final porque es útil, porque aquí todos habéis venido a que yo os hable de cuando estuve en la secta. Varias cosas que tengo que decir. Una, no le puedo llamar secta, le tengo que llamar grupo de alto control. Repito, grupo de alto control. Repito por tercera vez. Grupo de alto control para no meterme en un follón porque se considera que es una palabra despectiva. Recordemos que secta significa sección, es decir, algo que sea seccionado, que sea escindido. Esa es la palabra original. Por eso muchas veces ahora también se dice grupo de alto control o grupo de comportamiento sectario o grupo de control psicológico, porque muchos no se escinden de nada, se crean de la nada, ¿vale? Luego, creo que contar mi caso es muy importante para que entendáis por qué sé muy bien de lo que hablo y por qué sé muy bien cuando digo que determinados partidos políticos utilizan los sistemas que llevan siglos utilizándose en lo que llamáis secta, grupo de alto control o grupo de control psicológico, me da igual, porque lo he vivido desde muy pequeña y sé lo que es. Pero una cosa muy importante es que yo me meto en un jardín si cuento esta historia porque implico a otra gente. Por ejemplo, muchos hombres, algunos me estaréis leyendo que habéis sufrido abuso sexual en la infancia en colegios católicos. El problema que existía era que si tú un día te armabas de valor y decías que el padre Gervasio, por ejemplo, había abusado de ti, el problema que te podías encontrar es que la propia iglesia o el propio padre Gervasio te pusieran a ti una demanda, porque tú no tenías prueba de nada, porque todo había sucedido en entornos muy cerrados, de forma que los únicos que realmente pudieron demandar eran aquellos que se lo habían contado en su momento a sus padres y cuyos padres habían montado un pollo en el colegio. Y estos eran muy pocos, porque hay que decir que este tipo de personas escogen a gente que es muy vulnerable, que saben que no lo va a contar. Entonces, he de decir que yo he cambiado muchas cosas del relato, muchas para que sea imposible reconocer a nadie. Para que no digan es que era la madre Amparo o la madre Amalia o la madre Domi. No. Para que sea imposible. Gracias a Dios, el nombre del cura, gracias a Dios, lo he olvidado, de verdad que lo he olvidado. Entonces, ni aunque quisiera acordarme, me acordaría. Las dos monjas que participaron, sí, eso sí me acuerdo perfectamente, vamos. Pero he cambiado muchas cosas sobre dónde nos reuníamos, sobre todo, y cómo empezó todo, para que sea imposible localizar quiénes fueron las dos monjas implicadas. Yo creo que hubo más, pero bueno. Y luego, he de decir que yo no puedo decir que es una secta, tengo que decir que fuera un grupo de alto control. Pero yo puedo contar mi experiencia de lo que pasó. Así que, y otra cosa más. Tened en cuenta que esto fueron casi 4 años y que en mi cabeza está todo muy mezclado. Entonces puede que me equivoque en un montón de cosas, porque seguro que escribe alguien, yo estaba en aquella época y entonces el colegio que estaba al lado del tuyo no se llamaba así. Puede ser. Tened en cuenta que mi colegio estaba en un sitio donde ahora está la M30 y derrumbaron, o sea, la mitad se fue por delante. Que colegios que estaban al lado, como el Santa Illa, por ejemplo, desaparecieron. Que toda esa zona se transformó. Por lo tanto, el hecho de que yo pueda tener recuerdos que estén alterados probablemente no desvirtúa mi relato. Porque en las poquísimas veces que lo he contado a alguien me decían, pero no, porque el Santa Illa no estaba ya aquí. Ya no está, por lo visto. Esto no quiere decir que esto no sucediera, significa que yo no coloco las cosas en su sitio. Es muy importante, si me estáis leyendo a alguien que ha sufrido abuso sexual,
porque es lo que os suelen decir. No, pero te acuerdas mal porque eso no estaba ahí. El hecho de que recuerdes que la tetera estaba en un sitio diferente no hace que lo que tú vivías no existió. Muy importante, repito, porque yo recibo o recibía cuando hacía consulta a mucha gente con problemas de abuso sexual y sus familiares, que eran los primeros interesados en que no se supiera, le intentaban desvirtuar sus recuerdos diciendo no, te lo has inventado porque la tetera no estaba allí o donde dices que era que te llevaba a ese sitio, en realidad la calle tal estaba en la calle cual. Claro, porque tú los recuerdos, los detalles precisos, la memoria los va desvirtuando, pero el core, el centro, no se desvirtúa, ¿eh? No se desvirtúa. Bueno, habiendo dicho esto, yo tengo que explicar lo que me pasó a mí. Yo explico mi experiencia y luego explicaré la de una amiga para después llegar a explicaros por qué los partidos políticos funcionan como grupos de autocontrol o como grupos sectarios. Bien. Recordad que yo soy una señora muy mayor, que por cierto cumplo muchos años el 7 de diciembre y que espero que el 7 de diciembre todo el mundo me haga el regalo de comprar el libro, encargarlo por Amazon y que yo flipe. Vale, pues poneos en el año 76. Tened en cuenta que yo cumplo los años en diciembre. Pues más o menos 76, cuando yo voy a cumplir 11 años, mi madre estaba enferma, había unos problemas enormes en casa y yo en realidad vivía muy cerca del colegio. Todas las mañanas me levantaba, cogía el autobús me llevaba al colegio y volvía en autobús. Sí, en los años 80, con 10 años o en los años 70, te cogías el autobús solita, no ahora, esta época de padres helicópteros. Yo cogía mi mochilita, mis libritos, me subía y me volvía. Podía haber ido perfectamente a comer a casa, pero mi madre estaba enferma y se decidió que yo no iba a comer a casa. Entonces me tenía que tirar 2 horas en el colegio, aburridísima. Empecé a tomar clases de música, pero me odiaba a la monja y las dejé. Y las 2 horas que se llamaban horas de patio, si tenías suerte te ibas al patio, que era maravilloso, esto sí, pero como hiciera frío o lloviera o lo que fuera, te metían en el salón. El salón era un salón, imagínate, a tropocientas mil niñas jugando a la comba, a la gallinita ciega, a lo que fuera, dentro de un salón. Era insufrible y yo lo odiaba. Entonces yo me escapaba, porque no se podía hacer, sorteaba la vigilancia de Madre Amparo, que era la que vigilaba, y me subía a la biblioteca y me ponía a leer. Y esto se sabía, y yo creo que hasta la Madre Amparo lo sabía, pero mientras no molestara, pues nena, vete a la biblioteca, esta es la loca que se está leyendo novelas en la biblioteca con 10 años, pues mira, no nos molesta y ya está. Entonces, precisamente estando en la biblioteca, me llega una chica mayor que yo y me dice, me he fijado que vienes todas las tardes a la biblioteca. Yo creo que era una lega. ¿Qué es una lega? Pues una que todavía no es monja. Y digo, sí. ¿Y por qué? Y se lo explico. ¿Por qué vienes a la biblioteca? Pues por esto. Entonces ella me dice, ¿quieres unirte a un grupo de oración? Y yo, pues, ¿por qué no? Vale, vamos a probar. Entonces me uno a un grupo de oración. Hay que tener en cuenta, esperar que coja mi libro de confianza, que dice las características, y que lo primero que captan es a alguien muy vulnerable y con una necesidad de sentido de pertenencia. Tened en cuenta que yo estaba en esa situación familiar complicadísima, aquí, y que era vulnerable. Y que además era una chica popular en el colegio, muy querida, pero que me sentía muy sola. Entonces, te ofrecen esto. Cuando entras en el grupo, al principio, vamos a explicar. Este grupo de oración no puedo decir dónde se reunía, pero yo en teoría en esas 2 horas imposible salir del colegio y el colegio era Fornox. Pero había formas de salir, ¿vale? Es decir, si yo podía salir a la biblioteca y más o menos nadie se daba cuenta, podía salir del colegio y no voy a explicar más porque es meter en compromisos a gente. Pero digamos que podía salir y había más gente que estas personas sí que tenían autorización. Y salían a un sitio que estaba muy cerca del colegio. He de decir que ese colegio estaba en lo que ahora es la M30, que entonces la M30 no existía, y que allí había ermitas, había iglesias, había todo sitio, o incluso en verano te podías ir debajo de un pino si querías, porque era un pinar inmenso, ¿vale? Pues bien, en esas horas, en las horas que debían ser, no recuerdo, pero las horas de patio sostengo yo que serían de 3 a 4 o algo así,
A la hora de comer yo me iba a un grupo de oración y en ese grupo de oración se reunía varias gente con un cura y una monja. Las monjas iban variando y las monjas algunas eran de mi colegio y otras no. Este grupo de oración pertenecía a, la voy a llamar, es mentira, no es su nombre, Asociación Santa José y Santa Gervasia, no es su nombre. Pero esto es muy importante porque es un truco de las sectas que se descienden de la Iglesia Católica. Cogen un nombre que se parezca a una orden, pues sé que sé, la orden de los jesuitas, y tú haces una asociación de los adoradores de los jesuitas, lo que quieras, ¿vale? La orden de San José y la Inmaculada, y tú haces una adoración de fervor por la Inmaculada. Si alguien no sabe el truco, lo que piensa es que estás dependiendo de una orden, de que tú estás yendo, pues yo qué sé, imagínate a los dominicos. Pues si yo tengo una asociación que sea asociación de los fervorosos de San Domingo, dominicos, pues yo creo que estoy yendo a los dominicos, ¿vale? Entonces yo pensaba que esta gente pertenecía a una orden religiosa, en realidad pertenecía a una asociación. Es un truco legal, la Iglesia no puede impedirlo. Entonces, esta gente que se estaba reuniendo en un grupo de oración no controlado por la Iglesia. Esto es importante, ¿vale? ¿Lo sabían en mi colegio? Yo prefiero pensar que no, porque me sería muy duro, pero prefiero pensar que no lo sabían. Entonces, prácticamente no todos los días, quizá 2 días por semana, la verdad es que no lo recuerdo, se iba a ese grupo. Ese grupo estaba dentro de, yo creía que era el colegio, porque había monjas del colegio, pero ahora empiezo a pensar que quizá el colegio no tenía ni idea de todo aquello, yo qué sé. El caso es que yo entro en un grupo, que es un grupo de oración, en el que se entra para orar. Y en el que, a mí, si me preguntáis de la Biblia, yo es que os puedo citar como en las películas, ¿sabes? Como en Pulp Fiction, cuando dice, les cita, no sé si el Deuteronomio o qué narices. Puedo tener discusiones teológicas de muy alto nivel y en las que le he dado vueltas a curas, porque el grupo se reunía, leía la Biblia, leía un párrafo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, lo comentábamos y luego teníamos como una puesta en común. Al principio era maravilloso. ¿Por qué? Porque a ti te escogen, te dicen, vamos a plantear cómo se plantea. El mundo está dividido en buenos y malos, nosotros somos los buenos. Nosotros estamos en la parte buena, pero dentro de la parte buena, nosotros somos la élite. Nosotros tenemos una misión. Nosotros vamos a cambiar el mundo. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra lucha. Te lo dicen a los 11 años, que tú que coño vas a cambiar el mundo a los 11 años, pero tú te lo crees. Entonces, todos los días vas allí y hay trucos que ahora que soy mayor me di cuenta que se usaban trucos de programación neurolingüística, que probablemente había algún tipo de hipnosis clínica, que además había mucho incienso y mucha vela, con lo cual, porque a veces muchas veces eran ermitas. Esto te quita ¿cómo se dice? El oxígeno, por lo tanto es más fácil que entres en trance. Había música, era todo muy bonito, muy bonito, muy bonito. Entonces tú entrabas en un sitio oscuro con mucha vela, mucho incienso, hablabas de la Biblia, comentabas la Biblia y tú te sentías por encima de los demás, perteneciente a un grupo de élite en el que además te amaban, ¿vale? Y tengo que decir que esto además estaba dentro de otro entorno, es decir, esto está dentro de otro círculo, y el círculo más grande era mi colegio, que era súper católico. Entonces todo era catolicismo, catolicismo, Dios estaba en mi vida todo el día, desde que me levantaba hasta que me acostaba, todo el rato. La captación actual para cualquier tipo de grupo de estos normalmente tiene lugar online, pero en nuestro caso la captación, a mí me había captado alguien que estaba dentro y ahora sé que sabían perfectamente quién era yo, quién era mi familia y todo, pero hay una captación. Dice, neolengua y uso de jerga especializada. Pues claro que la hay. Los pescadores de alma. Glorificad a Dios con vuestra vida. Yo qué sé, se hablaba de otra manera, ¿vale? Todo se hablaba de otra manera. Tu cuerpo es un templo. El testimonio, hay que dar testimonio, hay que dar ejemplo. Eres una guerrera, tu cuerpo es un templo. Es decir, no hablabas allí como hablabas fuera de casa. Aislamiento social y familiar, esto es muy importante.
A mí personalmente me dijeron que no lo contara en casa. Otras chicas no tenían este problema, pero de mi padre se sabía que estaba en política, se sabía muy bien quién era mi padre. No creáis que mi padre era el Pablo Iglesias de la época, que va, pero estaba en grupos políticos y no de los que a ellos les gustaban. Entonces, como se sabía, me dijeron muy claramente que no lo contara en casa. Yo nunca lo conté en casa y esto es terrorífico porque dile a un niño de 11 años que no cuente lo suyo en casa. Bueno, pues os recomiendo un libro que se llama La secta de Carola López Moya y cientos de libros que hay sobre el tema de cómo captan a los niños para toda la historia de inducirles a una disforia de género inducida, que es muy distinto que sea innata a que te la induzcan, ¿vale? Y esto suelen hacerlo en línea, online, y les suelen decir no se los cuentes a tus padres. Bueno, pues a mí me decían no se lo cuentes a tu padre, y yo nunca lo conté, ni a mi padre, ni a mis hermanos, ni a nadie, ¿vale? El aislamiento social y familiar, aislamiento de la familia ya lo tenía de base porque había problemas en mi familia, pero me lo aislaron más, porque me dijeron que no contara nada. Aislamiento social, esto es muy importante, cuando lleguemos al capítulo partidos políticos lo vais a entender. En nuestro cole había al lado el Santa Cristina, el Santa Ella, el Jesuitas y el Sagrado Corazón. Era como había 5 coles porque esa zona estaba muy densamente poblada. Entonces había Santa Ella, no se podía hablar con ellos, y Santa Cristina tampoco. Jesuitas, bueno, vale. Entonces, ¿qué sucedía? Que la mayoría de la gente que yo conocía y de las chicas de mi colegio se relacionaban con chicos del Santa Cristina porque era el colegio que estaba al lado, al cual, por cierto, fue Pedro Sánchez. Entonces, esto se constituyó en el enemigo a batir, porque en el Santa Cristina estaban los hijos de Ramón Tamames, que acabó en Vox, pero que entonces era comunista, ¿vale? Voy a beber un momento. Entonces, se nos mete en la cabeza que esta gente es la muerte. Por lo tanto, yo no puedo relacionarme con gente del Santa Cristina. Una de mis mejores amigas, que era una chica un poco mayor que yo, salía, bueno, lo que puede ser salir a los 12, 13 años con un chico del Santa Cristina y dejé de hablarla. Y ella no tenía ni idea por qué ni lo entendió. Era tanta no se puede hablar con ellos que yo tenía que coger el autobús 29 a casa y empecé a ir andando para no coincidir con esta gente que subían en la siguiente parada. Y subían todos los de Santa Cristina y les tendría que hablar. Así que, y empezaron a aislarme de todas las personas con las que yo me relacionaba. Vale, otra cosa importante, ¿por qué me habían captado? Porque sabían que era vulnerable, porque sabía que mi familia había problemas y porque era la que tenía mejores notas, no de todo el colegio, pero casi. Y porque nos habían hecho un test. En mi test salía que yo era superdotadísima, y les debió parecer que era algo que querían captar. No te captaban si no pensaban que podías tener una ventaja para ellos. Esto es importantísimo. Y aparte era una chica más o menos popular, no popularísima, pero popular. Me llevaba bien con todo el mundo. No era la reina de los mares, pero como sacaba siempre buenas notas y le ayudaba a todo el mundo a que me copiaran en los exámenes, me da igual, cópiame. Te hago el trabajo, pues mira, me distraigo. Entonces tenía muchas amigas porque les ayudaba con los exámenes. Entonces era popular y esto les interesaba, ¿vale? Sigo. La fe y las creencias. Bueno, yo me he dado cuenta con el tiempo que lo que a nosotros nos inculcaban iba mucho más allá del ideario católico. O sea, era una versión extrema casi del siglo XIX del catolicismo. Pero esto era tu vida. O sea, tú estabas entregada a esto. Me voy a dejar las gafas ya porque me las pongo, me las quito y demás. Entonces dice, tienes que hacer un acto de fe ante un postulado no científico y que hagas tuyas unas creencias no basadas en los hechos. Es una estrategia de dominio y manipulación mental porque el sujeto se vuelve fácilmente manipulable y se le promete felicidad y bienestar. Sucede en todos los grupos, Entonces, en mi caso sí, pues vamos a poner por ejemplo el aborto. El embrión tiene alma desde el momento de su concepción. ¿Esto es científico? No. ¿Te lo crees? Por supuesto. ¿Esto te va a traer fe y bienestar? Claro. Ahora piensa en una secta queer. Un hombre se convierte en mujer con desear serlo. ¿Esto es verdad? No.
¿Hay algún argumento científico? No lo hay. Y si te hablan de que hay un argumento científico en neurociencia, ahí me llamas porque no lo hay. ¿Tú lo aceptas a ciegas? Sí. ¿Y esto por qué se hace? ¿Por qué se hace? Pues porque hay que destruir tus creencias anteriores. Hay que conseguir que tú creas a ciegas en cosas completamente acientíficas, sea en un grupo de control de este tipo, o sea en otro. Y cuando lleguemos a partidos políticos, explicaré cómo lo hacen también. ¿Por qué? Porque así te vuelves mucho más fácil de manipular. Y como seas un niño, ni te digo. Negar la ciencia y la biología, obvio, pues hombre, ¿sabes? Pero a mí me dices con 12, 13, 14, 15 años y yo te hubiera dicho, a ciegas, absolutamente convencida. El embrión tiene alma desde su concepción. El aborto es impensable. El aborto, en caso de violación, es impensable. El aborto, si el feto viene con una enfermedad grave, ha sido una decisión de Dios. Si te han violado, ha sido una decisión de Dios. Dios tiene sus propios planes. He works in mysterious ways, se dice en inglés. Hay que aceptar sus planes. Hay que aceptar sus planes. Esto te lo hubiera dicho a ciegas. Obviamente no te lo digo ahora. Obviamente también te diré que yo no soy pro aborto 100%, que si fuera de mi familia intentaría no, que desde luego después de los 3 meses me parece una auténtica barbaridad, y ya mucho menos cuando dicen los 6 meses, los 9 meses, eso es una locura. Pero que obviamente entiendo que hay personas que les violan, que hay personas que tienen una enfermedad y es su vida o la del niño, o al revés, que hay niños que no van a llegar a término, o que hay personas que en ese momento es que no pueden y serían unas terroríficas madres. Bueno, pues yo ahí en la vida de los demás no me meto. Desde luego en la mía, y si mi hija se quedara embarazada haría todo lo posible porque no abortara, no va a suceder. Pero quiero decir, entonces mi idea era así, ¿vale? Victimización e inversión victimaria, que lo veréis también en los partidos políticos. Ya hablaremos de cuando me sucedió a mí, del sistema de la víctima, ¿vale? Ya veréis cuando hablemos un poco más adelante. Presiones ejercidas, no te quiero ni contar. Estar metidos en todos los niveles de la sociedad e irse metiendo en todos los niveles de la sociedad. Era lo que pretendían. Creo, nunca lo sabré, que por eso me captaron, porque mi padre era una persona que nunca fuimos ricos, pero contactos, mi padre, todos. Mi padre se iba a cenar con Tierno Galván, que era su amigo del alma, iba a casa de Ruiz Jiménez, se conocía, porque se movía en círculos políticos y era conocido. Y ahora ni un duro, encima éramos 7, ya no te cuento. Vale, y los beneficios. Toda secta o grupo de alto control quiere dinero y quiere poder. Bien, digamos que yo estaba allí y otra cosa, como os he contado, pues un montón de... No podía maquillarme, mi pelo este maravilloso recogido, por favor. En mi caso más, porque es que era muy llamativo, era una tentación. Camisitas por aquí, si vas a misa tapada, nunca llevar tirantes, piscina o playa, bañador, pero una cosa más, en cuanto salías del agua te tenías que poner la toalla alrededor de la cintura para que no se te viera la parte de abajo. Había chicas que incluso no se bañaban porque no iban a ir con unos antiguos bañadores de estos de shorts, ¿no? Pero como los bañadores iban a enseñar de alguna manera a insinuar tu zona genital, esto era horroroso y no. Entonces muchas chicas y esto lo he visto más tarde en otras órdenes, el Opus Dei, el Camino Catecumenal y Comunión y Liberación y tal, que lo hacen también. Depende de en qué niveles estén. Y esto ya lo he dicho, ¿no? No maquillarse, el pelo recogido, siempre pues como si lo ibas a llevar suelto, porque los fines de semana no ibas a ir con un moño todo el día, o sea, al colegio ibas con una trenza. Los fines de semana te cogías una horquillita, porque esto que hago ahora, bueno, esto era ser Jezabel directamente. Entonces, ¿cómo salgo yo de ahí? Pues todo empieza porque me vienen a buscar unos amigos. Yo tenía amigos en el barrio.
Yo nunca he sido la reina de la juerga, pero amigos tenía, y amigos de toda la vida. Y me vienen a buscar unos porque simplemente pasaban por allí y dijeron, ¿estás en el colegio de Lucía? Ay, me han dicho que sale a las 5, pues voy, ¿no? Entonces estos chicos vienen y me vienen a la puerta y yo salgo por la puerta y me los encuentro. Hola, hola, ¿qué tal? Y uno tenía una moto. Por entonces yo ya llevaba tiempo allí, de tener 12, 13, no me acuerdo, la verdad. Y entonces esto fue muy llamativo. Le ha venido a buscar a Lucía alguien con moto. ¿Pero por qué tenías amigos tan mayores? Pues porque mis hermanos eran más mayores. Y porque tenía amigos de todas las edades. Entonces yo, que veo que me dice este chico, que ni me acuerdo ya quién era, oye, que si quieres te llevo a casa, digo, guay, me subo en la moto y me voy. Armagedón. Me sometieron a un interrogatorio de cómo me había subido en una moto con un chico, porque esto era que si el recato, que si la decencia, que si no sé qué, yo flipaba, pero flipaba. Entonces yo empecé a flipar, porque no lo entendía. Y entonces empecé con otra chica del grupo a decirle, oye, yo aquí ya tengo mis dudas, ¿por qué, ¿por qué me hacen esto? O sea, no entiendo nada, no comprendo nada y esto se me está yendo de madre. ¿Y qué sucedía? Que hacían otro truco. ¿Y el segundo truco cuál era? Pues el truco era que supuestamente te ibas a confesar. Pero vamos a ver una cosa, en la confesión católica tú dices Ave María Purísima, sin pecado concebida, y empiezas a confesarte. Y tiene que ser en un confesionario. En circunstancias particulares puede ser fuera porque tú estés enfermo, porque sea la extrema unción, pero en principio tiene que ser en la iglesia. Lo que nosotros entendíamos que nos estábamos confesando no era en realidad una confesión, porque lo hacíamos fuera de la iglesia y no decíamos Ave María Purísima sin pecado concebida. Entonces, cuando yo le empecé a contar a esta chica que también estaba en el grupo que yo ya estaba pensando irme porque no podía concebir que no pudiera ver a mis amigos, esta chica que lo sintió como un pecado, ojo, porque estábamos hablando mal del grupo y porque yo pensaba en irme, se lo contó al cura malvado, cuyo nombre, gracias a Dios, no recuerdo, porque no lo quiero recordar, aunque recuerdo su cara, y le dijo que es que yo había dicho esto. Segundo Armagedón en el que me empezaron a someter a un interrogatorio. Entonces yo le dije, yo no entiendo cómo a usted me puede decir que yo no puedo hablar con chicos, porque no podía, porque recordad que me subía en el autobús 29 y que me subía en el autobús, que dejé de subirme al autobús y empecé a ir andando para no coincidir con los chicos del Santa Cristina, porque el Santa Cristina era el mal. Y entonces les digo, yo no entiendo que me vengan con todo esto cuando usted está hablando y vamos a llamarla, me voy a inventar un nombre con Remigia, ¿vale? ¿Quién era Remigia? Pues era una de las que venían al grupo, que no era monja, era lega. ¿Y qué es una lega? Pues antes de entrar a monja hay como unos años en los que tú estás... hay novicias y hay legas. Creo que no me hagáis mucho caso, por favor, si alguien lo sabe que lo apunte, porque yo no me sé muy bien cómo funciona, pero la novicia era la que aún no había llegado a monja y la lega era una novicia que ayudaba en cocina y ayudaba en cosas. Tengo entendido que alguien me lo apunte, que la novicia pagaba por entrar y la lega pagaba con su trabajo. No lo sé, pero digamos Remigia, nombre supuesto, era lega. Y ella estaba siempre allí y era una chica muy guapa. Y ella se quedaba muchas veces después con él, decían, bueno, os vais y Remija y el padre se quedan a limpiar esto. Entonces yo le dije, ¿cómo me puede usted decir esto cuando usted se queda con Remigia a solas? Y entonces me dijo, porque yo soy un cura y ella es una monja. Y entonces yo dije, uno, ella no es una monja. Y segundo, que sea usted un cura no le exime de nada, porque incluso si usted me está diciendo que por ser un cura no va a caer en una tentación, esto es una herejía, porque solo los santos no caen en tentaciones. Bueno, me estás discutiendo. Y le dije, pero yo tranquilísima, porque no me imaginaba que se iba a largar esto. Le dije, yo le estoy diciendo lo que usted me ha explicado. O sea, me lo ha explicado el otro día leyendo la Biblia. Ahora me río, pero no tenía ninguna gracia. ¿Y qué sucedía? Que habían creado un Frankenstein, porque yo le podía responder con versículos y, como os he dicho, sé de teología, gracias a ellos, muchísimo. Entonces
empezó, estás calumniándome, me estás faltando al respeto. Ten en cuenta que yo entonces creo que no tenía aún los 14, ¿vale? Tenía 13 años, muy probablemente. Yo no entendía nada. Lo siguiente fue una campaña de desprestigio brutal, brutal. Tened en cuenta que me habían aislado y yo no tenía ya amigas fuera del grupo, no tenía amigas, no tenía vida. Cuando dejo el grupo me encuentro vagando por el patio con las chicas que antes me hablaban, ya no me hablaban porque yo había desaparecido un tiempo, no tenía amigas. Entonces empezaron, no sé qué, si Remigia o una de las monjas empezó a decir que yo le había faltado al respeto. Empezaron a exagerar historias tontísimas, porque es cierto que yo sí que era muy irónica, pero vamos, jamás pegué a nadie, ni grité a nadie, ni le dije ninguna barbaridad a nadie, era una santa. Entonces, un día me vieron fumar en la puerta, se montó la de Dios, volvió el Armagedón, yo ya había salido del grupo, que hacías fumando. Y entonces esa mañana habíamos aprendido lo del marco geográfico y dije, estaba fuera del marco geográfico del colegio, esto les pertenece a mis padres. ¡Buah! Otra vez, así todo, cada cosa que yo decía, porque me habían creado una fama desde ese grupo. Entonces, cuando llega junio y yo había acabado primero de BUP, habían de alguna forma manipulado a la directora, no sé cómo, y la directora le dice a mis padres que ya no soy bienvenida en ese colegio. Entonces, claro, habían conseguido bajarme las notas con cierta gente, pero no con todos. Yo tenía 10, 10, 10, 10, 10. Entonces, ¿por qué? Pues porque no nos gusta su actitud. Entonces mi padre era abogado y dice, bueno, pero si ustedes no pueden probar nada, esta chica se queda. Pero mi hermana entonces trabajaba en un colegio, mi hermana no vivía en mi casa. ¡Ay! Se me olvidó contar lo de los negros, para que os hagáis una idea de cómo era yo, de cómo me habían creado. Os he recordado, aunque lo he contado en otro vídeo, pero no lo olvidéis, que mi hermana, no sé si esa hermana o otra hermana, una de mis hermanas, recordad que somos 7, se había casado con un negro. Y yo, en mi mundo, eso era inconcebible. Yo no conocía a un solo negro, nadie. Y todo lo que oía era el Do-Mund, el Do-Mund. El Do-Mund era una campaña para recoger dinero para las misiones. Y siempre se decía, para los pobres negritos de África, pobres negritos de África, los negritos de África. Con lo cual yo pensaba, un negro de África es un muerto de hambre. ¿Qué hace una amiga de mi hermana, que somos de familia de bien, casándose con un negro? Este era el nivel en mi cabeza en aquel momento, ¿vale? Pero mis hermanas eran mayores y tenían otra vida. Entonces, mi hermana le dijo a mi padre, si tú te empeñas en que se quede allí, que podíamos... ¿por qué yo no podía ir a otro colegio? Porque hicieron un truco. Se lo dijeron a mi padre en junio, el día que acababa el colegio, para que yo no pudiera encontrar plaza en otro. ¿Por qué? Porque las plazas de colegios, hoy sucede todavía lo mismo, tienes que empezar a pedirlas en más o menos febrero. Y en la zona donde vivíamos, Santa Cristina, Jesuitas y demás, las plazas se tenían que pedir con muchísima antelación. Entonces, para evitar que yo me fuera al Santa Cristina o al Santa Illa, porque al Sagrado Corazón no se les ocurrió que se me iba a ir, lo dijeron para que fuera imposible que me fuera a esos colegios. Entonces lo que pretendían es que yo pidiera disculpas, apareciera llorando, mi padre prometiera que iba a estar callada para siempre y me tuviera que quedar allí. Y mi hermana le dijo, ni de coña. Entonces me mandaron a el colegio Montserrat, donde iban los hijos de Felipe González. Yo he cuidado en el patio a los hijos de Felipe González, yo, a Pablito, que era así de chiquitito. Y sí, lo he cuidado. Estoy pensando si era Pablito, yo creo que sí. Luego buscaré las fechas porque no me acuerdo. Pero vamos, yo cuidaba niños en el segundo colegio. Y el Montserrat, colegio al que fue Pablo Iglesias. Yo he ido al colegio de Pablo Iglesias. Os estoy riendo mucho, pero a mí me destrozó la vida toda la historia. Me la destrozó. Me la destrozó. Porque echarte del colegio era lo peor que se le podía hacer a alguien, porque me dejaron sin amigas, porque me sentía súper culpable porque me habían echado del grupo y luego del colegio. Es un poco lo que sintió Isabel Pantoja durante 10 años, la niña, la Isabel hija, y no contaba lo de que le habían cortado el pelo porque la vergüenza la sientes tú. Te hacen creer que hay algo horrible en ti y que por eso te han echado. Cuando me cambian del colegio,
y me llevan al colegio donde trabajaba mi hermana, que repito, era donde estaban los hijos de Felipe González fueron allí y Pablo Iglesias fue allí. Y me llevan allí, primero es hora y media de ida y hora y media de vuelta. Ahora sería menos porque hay metro, pero en aquella época no había metro. Era una putada horrible, horrible, porque nadie a mi alrededor tardaba tanto en ir al colegio. Segundo, me desconectan de todas las amistades que yo voy teniendo, porque estos van a María Cristina o al mismo colegio, a lo que sea, y me impiden socializar. Y me llevan a un sitio completamente distinto a lo que yo había vivido nunca. No solo es que el catolicismo no era el boom, 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 sino que el catolicismo estaba mal visto. Es como si coges a alguien que se ha pasado la vida en el Partido Socialista y le haces vivir en un pueblo donde todos son votantes de Vox, ¿vale? Para que os entendáis. Y le haces convivir con ellos. Yo llego a un sitio donde nadie era católico, había comunistas reconocidos, porque me habían dicho que el comunismo era el fin de la humanidad. Y hay otro mundo, y me tengo que adaptar, y de hecho me adapto. Y estuve allí 2 años, me sacaron no por eso, sino porque estaba lejísimos, y cuando encontraron por fin otro colegio más cerca, pues allí volví, de nuevo, esta vez a curas, pero bueno, no vamos a encontrar. Y fue un trauma, pero durante años yo no pensaba yo he estado en una secta, nunca. Cuando he estado en psicólogos y muchísimos psicólogos, nunca se ha hablado de este hecho como un hecho traumático, aunque ahora sé que lo sé. Sé que lo era. Pero cuando vi una película que se llamaba Marta, Marcy May, Marlene, que es una película buenísima, la voy a apuntar aquí, Marta, Marcy May, Marlene, que sucede en una secta en los Catskills, salí llorando porque algo me tocó. Cada vez que veía películas de sectas, veía historias de sectas, veía historias de grupos sectarios, yo notaba algo, algo. Cuando empecé a estudiar psicología y psicología social, dije, tate, esto es. Y luego, cuando leí el libro que se llama La secta de Carola Moya, dije, tate. Y me dolió mucho. Pero, ¿yo puedo decir que era una secta? No puedo. De hecho, por eso he cambiado cosas. ¿Sentí que era una secta? No. ¿Hasta los 50 años lo he sabido? No. Y voy a contar algo más. Solo he sabido de 2 personas años después que estaban allí. Una era brillantísima, bellísima y brillantísima. La voy a llamar Laura, no es su nombre. Me la encontré en la calle. Esta chica hubiera sido lo que ella hubiera querido, de verdad. Pues me la encontré, estaba ya dentro de la asociación muy metida, era catequista y estaba súper deprimida, lógicamente, porque había dedicado toda su vida a esto, le habían casado con alguien de dentro y había realmente perdido su vida. Y la otra entró a monja, pero cerca del entorno de esta gente. Casualmente era una chica que era hija única y que heredó una pasta. Y cuando entras a monja, cedes tu dinero. ¿Por qué? Porque cuando te captaban a ese grupo cerrado, te captaban por algo. Algo que tú podías ofrecer. Fuera tu familia tenía dinero, fuera que esperaban mucho de ti como de mí o de Laura, fuera que fueras muy brillante o muy popular como otras, porque si captan a alguien popular eso es fantástico, porque entonces tienen a alguien muy popular dentro. Y en mi caso creo que me captaron por mi padre. Primero para robarme a mí de las garras del comunismo, que mi padre no tenía nada de comunista, nada, nada, pero es que hablaba con Tierno Galván. Y había estado en Izquierda Democrática en la clandestinidad. Pues para joderle a mi padre me da a mí la impresión con los años, y también porque como mi padre estaba tan conectado, hay esto que dice aquí, que es que, voy a leerlo textualmente, que dice: el lobbying permite a la secta introducirse en todos los niveles de la sociedad con el fin de hacer valer sus reivindicaciones. Es decir, que siempre intentan captar a gente que les pueda meter más dentro. Esta es mi experiencia y quiero que la tengáis en cuenta porque luego la voy a trasladar a cómo se vive una experiencia en ciertos partidos políticos en los que he estado y en zonas de partidos políticos en las que me fui porque se aplicaban las mismas tácticas. Ah, se me olvidó una cosa. Los ejercicios espirituales. Tú tenías que ir a reuniones de grupo que duraban un fin de semana. Yo podía ir a muy pocas porque ya sabéis que mi familia no lo sabía.
y allí se hacían técnicas que ahora sé que se llaman programación neurolingüística, técnicas de control de grupo, técnicas de todo tipo, haciéndolas pasar por ejercicios espirituales. Vale, cuando hablemos de entornos en los que he estado dentro de partidos políticos, os voy a explicar cómo tal cual se fue pasando todo lo que yo había vivido de pequeña y cómo por eso me fui. ¿Vale? Entonces, antes de acabar, solo quiero recordaros que ¿qué es la escritura que cura? Pues bien, es un libro sobre una terapia que es terapia de escritura expresiva. Esta terapia de escritura expresiva funciona muchísimo más rápido que la cognitiva conductual, aunque se basa en cognitiva conductual y en procesos de neurociencia, y te puede ahorrar una pasta en psicólogos. Es decir, si sigues el proceso, puedes ahorrarte muchísimo dinero. Y si lo acabas y dices aún así quieres ir a un psicólogo, te habrás ahorrado al menos los 2 primeros meses, que pueden ser 600 euros. Y llegas. Funciona muy, muy, muy bien. Y a esto es a lo que me quiero dedicar a futuro y por eso estoy haciendo el máster en neurociencia. Ya me hice la carrera de psicología. Mientras esté haciendo el máster no puedo trabajar, necesito que esto se venda, no tanto por el dinero, que no me toca menos de un 10%, sino porque se vaya conociendo que trabajo en esto. Entonces, no monetizo este canal, no monetizo redes, no monetizo perfiles, no anuncio cosas, sino trabajo para partidos políticos. Es decir, me niego a hacer el típico periodismo mercenario. Si te ha interesado todo lo que cuento, lo que te agradecería mucho es que por favor compraras este libro o se lo regalaras a alguien por Navidad. Recuerda que el 7 de diciembre es mi cumpleaños y que si el 7 de diciembre descubro que ese día ¡boom!, han volado los libros de Amazon, lo consideraré un regalo de cumpleaños. Gracias.